Buenas tardes, señoritas estudiantes. Hoy nos toca hablar sobre qué es la educación y las políticas en el Ecuador. Para esto, quisiera conversar con ustedes sobre qué es la escuela, entendida como cualquier lugar en donde se imparte conocimientos. A través de los tiempos y en todas las culturas y pueblos, desde la aparición de la propiedad privada y de las clases sociales, la escuela en sí y por sí misma juega un rol de trascendencia. Es uno de los engranajes de la sociedad. Existió y pervivirá para la reproducción del conocimiento. La escuela hace parte de la superestructura de la sociedad. Refleja los intereses materiales y espirituales de las clases y sectores dominantes. En las diversas etapas de la sociedad, la escuela responde a la base material, a la estructura económica y social. La escuela ha evolucionado, se ha revolucionado conforme se desenvuelve en la vida de la sociedad. Existen muchas definiciones de la escuela, pero todas ellas se basan esencialmente en sus propósitos y en sus metodologías. Una explicación que no pretende ser original, sino más bien la condensación de unas cuantas ideas elaboradas y trazadas por varios autores. La escuela es un proceso activo, mediante el cual se produce la apropiación y reproducción de ideas. Se reproducen las artes, las técnicas que han sido y son elaboradas por la humanidad a través de los tiempos. Señalemos que al definir la escuela como un proceso, hablamos de un sistema, de instituciones, de métodos y metodologías, de actores y protagonistas, de sujetos y propósitos. El término escuela en este sentido abarca todos los niveles educativos, incluso los no formales, presentes en una sociedad. Cuando hablamos de la apropiación y reproducción de ideas, las artes y las técnicas, nos referimos a los contenidos que se socializan, que se aprenden y elaboran en el proceso mismo de las relaciones de la escuela. La educación o la escuela recoge el reconocimiento del pasado, recrea las ideas del presente y plantea perspectivas para el mañana. La escuela es un proceso históricamente determinado a cada época. Corresponde una concreta. ¿Y cuál es el papel de la escuela en la sociedad? Esta es una cuestión que nosotros decimos que la escuela está concebida en todas las clases sociales para la reproducción de las ideas de las clases dominantes en la sociedad. La formación de la fuerza laboral necesaria para la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de una sociedad. Es la construcción de una intelectualidad que preserve y sostenga el andamiaje social y la legitimización del poder y la institucionalidad. Subrayar las aspiraciones y las propuestas de las clases subordinadas. Esto fue así en el pasado, ocurre en el presente y será una realidad en el futuro. Estas clases dominantes necesitan para generar la riqueza y la acumulación y para reproducir su modo de vida la formación de mano de obra calificada, trabajadores que puedan manejar las maquinarias y aplicar las nuevas tecnologías. Y esa tarea la encarga la escuela. Aquí me refiero a todos los niveles de educación, a los colegios técnicos que forman a los trabajadores calificados de la industria moderna, a las universidades y a las escuelas politécnicas que forman los cuadros técnicos y científicos y a las escuelas de marketing y publicidad que producen a los especialistas en estas áreas de la vida económica y material. Esas mismas clases dominantes requieren que una parte de los trabajadores siga sujeta a las labores manuales, a las formas de reproducción atrasadas, al asadón y al machete,
al pico y a la pala y por consiguiente encarga esa responsabilidad a la escuela. Hablo aquí de la escuela rural y de aquellos de los barrios populares de la sociedad y de la ciudad, que proporcionan a los trabajadores de la construcción y de las manualidades y las artesanías. Los capitalistas necesitan de una intelectualidad que sostenga el estatus actual, que teorice y desenvuelvan ideas y propuestas en el marco del sistema capitalista, que recree una situación y muestre soluciones en el marco de ese modo de vida. Esa intelectualidad está constituida por los artistas, literatos y libres pensadores, por abogados y demás profesionales que constituyen la trama de una sociedad y de los profesores que tienen el rol de socializar los conocimientos y las ideas de los de arriba, es decir, los dueños del país. Los imperialistas y grandes burgueses que necesitan imponer su modo de ver y pensar, su concepción del mundo. En definitiva, su ideología para cumplir estos propósitos requiere anular el pensamiento progresista de los trabajadores y de los pueblos. La imposición de un modo de pensar exige la condena y el arrinconamiento de las ideas de los opositores. Todo el sistema educativo está dirigido a cumplir esos objetivos. Desde la escuela parvularia hasta los altos niveles de educación universitaria, los contenidos y las metodologías registran y conducen esas ideas y sistemas. La escuela es uno de los pilares para la reproducción y legalización de las ideas. La dirección del Estado y de la sociedad requiere de cuadros capacitados para cumplir sus responsabilidades. Los nuevos gobernantes, aquellos que constituyen en la cúpula interinstitucional, los presidentes, los ministros, los jueces, los sacerdotes, los oficiales militares y de policía y el gran número de mandos de medios que demandan la institucionalidad, han de formarse por parte de la escuela. Para cumplir esos objetivos están las diversas instituciones educativas y los centros infantiles y demás formas de educación. La escuela en los últimos 20 años constatamos como la gran mayoría de altos funcionarios de economía y las finanzas del Estado y de la empresa privada son egresados de las universidades particulares y del exterior. Es decir, la escuela ha venido en una transformación grande. Y es evidente que estas necesidades de la sociedad van cambiando conforme se desarrollan las fuerzas productivas. Esos cambios se reflejan también en la escuela. La escuela ecuatoriana es una de las expresiones del desarrollo de la sociedad. Al hablar de la escuela, de la república que constituyeron los terratenientes, servía de manera expresa a sus intereses. Reproducía su modo de pensar, su ideología, la enseñanza era un privilegio para los hijos de los señores. Estos podían tenerla completa e ir a los colegios de la universidad, formarse para dirigir el país y las haciendas, para el comercio, podían ir a Europa. Los hijos de los campesinos y de los artesanos y los pequeños comerciantes no tenían derecho a la escolaridad. Mientras menos supieran, era una garantía para la explotación y opresión que eran víctimas. Desde luego, debían recibir la doctrina cristiana, la prédica de la resignación y la humildad con el respeto de Dios y a sus superiores. Por eso la escuela era encomendada a la iglesia, que se limitaba en la enseñanza de destrezas para el trabajo manual, para la artesanía y el comercio. La escuela fue así utilizada por los terratenientes y la iglesia para subordinar a la clase de trabajadores, a los campesinos y a los artesanos y pequeños comerciantes con el tema de Dios y el respeto a la autoridad. La escuela que erigieron los capitalistas constituyó en el Ecuador un gran paso adelante. Se inició con el triunfo de la Revolución Liberal y continúa desenvolviéndose en correspondencia con el desarrollo de las fuerzas productivas. Una primera cuestión a resolver fue la implementación del laicismo. La paulatina generalización a más amplios sectores de la ciudad y el campo era necesario cumplir con las nuevas condiciones que planteaba el desarrollo del capitalismo en la ciudad y en el campo. Vinieron luego la incorporación de la mujer a la escuela y la docencia.
Más adelante, la enseñanza técnica, la escuela de los capitalistas está erigida por la preservación y defensa de los intereses de los grandes grupos económicos nacionales e internacionales. Es así que la escuela, la que provee de trabajadores eficientes para la industria, la que moldea la conciencia de las nuevas generaciones, la que levanta el culto al individualismo y el pragmatismo, la que contribuye a afirmar la dominación de los dueños del capital. La nueva escuela, aquella que construyen los trabajadores y los pueblos del Ecuador, reproducirá también los intereses económicos, sociales y políticos de sus responsables, las nuevas clases dominantes, los trabajadores que se transforman también en clases dirigentes de la sociedad. Será una escuela de los trabajadores para los trabajadores. Será una escuela para la vida y el trabajo, para la forja de un mundo nuevo. Será una escuela para la libertad, para la paz y la solidaridad. En una escuela social, en una sociedad capitalista, la escuela es uno de los pilares para la construcción y afirmación de la ideología de las clases dominantes. Los capitalistas y el gran capital internacional, esa afirmación exige la subordinación del pensamiento y los saberes de las clases trabajadoras y de los pueblos. ¿Qué es esa ideología? La ideología está constituida por el conjunto de ideas y de conceptos sobre los diversos fenómenos de la naturaleza y de la sociedad, acerca del pasado y del presente, y las propuestas para el mañana, la interpretación de la historia, de las cuestiones que interesan a los seres humanos, la posición frente a las diversas situaciones y la manera de ver las cuestiones y problemas. El modo de pensar, de vivir, de trabajar y luchar constituyen una concepción del mundo. La ideología es lo que un colectivo de una sociedad comparte con sus diversos ámbitos. Es decir, no se trata de una posición o fenómeno de carácter individual. Todo esto significa que la ideología es una forma de conciencia social. Los sistemas ideológicos corresponden a las clases y sectores sociales. Expresan su situación material y sus intereses económicos, políticos, sociales y culturales. Cada clase social interpreta la vida, se fija rubros de acuerdo con sus intereses. El modo de vida corresponde siempre a ese material determinado, a diferencia del estilo de vida que abarca particularidades a nivel familiar y personal. Nosotros somos seres sociales. Determinamos una conciencia. Es un principio de la dialéctica que tiene plena vigencia. Las ideas corresponden siempre a los objetos materiales, a la realidad, a la vida concreta, a la sociedad, cosas y cuestiones que existen en la naturaleza y en la sociedad. Las ideas interpretan, legitiman, defienden y proyectan la realidad existente en el ámbito de la sociedad. Se proponen sostenerla o subvertirla. Cuando las ideologías corresponden a las clases sociales antagónicas, se contraponen entre sí, libran una lucha sin cuartel que determinan el curso de una sociedad. La vida social, económica, cultural y política, esa confrontación forma parte de la lucha de clases. ¿Y qué es la lucha de clases? Entre las concepciones de las clases sociales antagónicas se expresan en estos dos terrenos, en la lucha de las ideas, es decir, en la posición de los contrarios a través de sus concepciones en el ámbito económico, en la lucha por la satisfacción y ampliación de los derechos y aspiraciones materiales, y en el ámbito cultural y militar, en la confrontación política por defender el poder por parte de sus detentadores y por derrocar el poder instituido e implementar un nuevo poder por parte de los oprimidos. En fin, de cuentas, todos los fenómenos naturales y de la sociedad son interpretados y defendidos de acuerdo a los intereses materiales de las clases sociales en confrontación. En la sociedad capitalista, la ideología de la clase de la burguesía se enfrentan a muerte con la concepción del mundo de la clase obrera. También se expresan, desde luego, las ideologías de las otras clases de la sociedad.
de la pequeña burguesía, del semiproletariado e incluso las ideologías de las clases del pasado, de los terratenientes y del feudalismo. Cuando los puntos de vista, apreciaciones conceptuales pertenecen a diversos sectores de una misma clase social, expresan los intereses materiales de esos grupos y por lo general hacen parte del sustento teórico de los partidos políticos y se expresan en propuestas pragmáticas. Son sociales y culturales, compiten entre sí, a veces con, a veces también desde arriba a compromisos a los acuerdos por defender los intereses generales de la clase social. Y tenemos una ideología dominante. En esta sociedad, esta concepción del mundo que ha impuesto en el conjunto de la sociedad determina el rumbo de la vida. Organiza la institucionalidad, norma la relación entre las clases y los seres humanos. Establece las jerarquías, justifican el orden establecido, lo sustentan en principios aceptados como legítimos. Ese modo de interpretar las cosas, esa manera de pensar, constituye la ideología dominante y defiende los intereses materiales y espirituales de las clases que detentan el poder económico y político. Para que ese conjunto de ideas sean aceptados por el conjunto de la sociedad, para que sirva de sostén y orden establecido, para que se acogen y respeten las reglas y normas, las clases dominantes elaboran y sistematizan su pensamiento, apoyándose en los mitos y leyendas, en las regiones, en la ciencia y en el arte y en la historia. Se afirma que en las sociedades divididas en clases, la ideología dominante es la que corresponde a las clases que tienen el patrimonio del poder económico y por tanto detentan el poder político. Esta es una afirmación que se evidencia en todas las situaciones y momentos de la vida de la comunidad. No existe el pensamiento único en el que sueñan los detentadores del poder y es evidente que en la sociedad de clases no existe una sola ideología. Ciertamente están otras ideologías, aquellas que corresponden a las clases subordinadas. Y para eso nosotros decimos que la construcción y afirmación de una ideología dominante en el devenir histórico se fueron sucediendo distintos modos de producción, diversos sistemas sociales y la implementación del poder fue siempre resultado de la violencia. Cada clase, cuando conquistó el poder y se propuso mantenerlo, utilizó para ello la violencia. Esto quiere decir que la violencia es consustancial del ejercicio del poder. Todas las clases dominantes en todas las épocas y lugares acudieron a la violencia para sostener su dominación, para apuntalar sus intereses. Sí, acudieron a la guerra para alcanzar la situación. Utilizan también las armas para afirmar y defender y desarrollar una nueva situación. La violencia está institucionalizada por la Constitución, por las leyes y reglamentos, por las Fuerzas Armadas y la policía. Se ejerce siempre para defender el establecimiento, para afirmar la coerción y la subordinación. Para el dominio social y político es necesario para asegurar la permanencia del poder económico. No es suficiente la violencia. La ideología de las diversas clases dominantes que registra la historia de la humanidad se fue forjando en correspondencia con la necesidad de mantener, defender y ampliar los intereses materiales de la clase en cuestión. Al tiempo que se fueron estableciendo y esclareciendo los diversos componentes, la concepción del mundo se planteó la necesidad de legitimarlo ante el conjunto de la sociedad. Pronto las clases dominantes asumieron que la imposición violenta de su dominación debería justificarse ante los demás. Su dominio no solo debía acatarse, sino principalmente aceptarse. Las ideas no se generan espontáneamente, no son innatas de los seres humanos. El conocimiento se va desarrollando en el proceso mismo de la vida, el resultado de cómo los seres humanos se apropian y reproducen a los bienes materiales para la subsistencia y desarrollo, es decir, al modo de producción. A manera de recordatorio se registra el hecho de que en todos los pueblos, en una etapa de su devenir, se plantea
enfáticamente el origen divino de los reyes e emperadores y para ser actuales en nuestra apreciación, tengamos presente la tesis del destino manifiesto esgrimidas por los Estados Unidos y sus círculos dirigentes para justificar y legitimar su rol de gendarmes del mundo, el derecho a intervenir militarmente en cualquier lugar del planeta para defender supuestamente la democracia y la libertad. La ideología de clase de los capitalistas asume gran parte de los valores y presupuestos de las ideas de los esclavistas y los terratenientes. Se remonta al pasado, se afirma en el presente y se proyecta en el futuro. En el proceso de formación de la ideología burguesa juegan un papel determinante los usos y costumbres, las religiones, la institucionalidad, los medios de comunicación y la escuela. Los usos y costumbres, las tradiciones que producen una generación en generación que van expresando valores, opiniones y concepciones que perpetúan las ideas básicas de que siempre existiera una clase dirigente y otras dirigidas, ricos, pobres y pueblos y razas superiores e inferiores. Las tradiciones se afirman en los relatos elaborados por los pensadores de las clases dominantes, también de la sistematización de las ideas surgidas de la convivencia de los trabajadores en la lucha por su subsistencia. Las religiones tienen un pasado como ahora y la iglesia jugaron y cumplen un papel fundamental para la afirmación de la superioridad de ellos, poseedores de la legitimidad de su situación. Históricamente, las diversas religiones han sido establecidas para sostener el poder, para predicar la conformidad con el orden establecido y para la formulación de reglas y normas de comportamiento, para la vigilancia, la delación y la represión de los insubordinados que se oponen a sus oprimidos. Todas las culturas, los diversos pueblos y su devenir histórico han tenido el sustento de las religiones. La institucionalidad. Cada sistema social erigió una institucionalidad que los permitió implantarse. Las elecciones de la democracia representativa establecen el derecho de todos los ciudadanos a elegir y ser elegidos. Expresan la voluntad del pueblo, su soberanía y la democracia. Crean la ilusión de que cada cierto número de años los trabajadores, todos los seres humanos, con derecho al voto eligen a sus gobernantes y se autodeterminan. Se detonan al gobierno que desean y en los hechos, en el capitalismo, las elecciones constituyen una farsa, puesto que las campañas electorales millonarias, la profusión de la propaganda, el rol de la iglesia y los medios de comunicación son los que direccionan y aseguran esos resultados. Los medios de comunicación denominados pomposamente masas medias tienen una gran dimensión en la profusión de ideas y propuestas que son asumidas por las colectividades como opiniones independientes y por lo tanto aceptadas. En buena medida, los avances de la ciencia y la tecnología han revolucionado los modos medios de comunicación colectiva y les dan una gran cobertura en las diversas clases de la sociedad. En los últimos tiempos, a través principalmente de la televisión y la radio, la imagen y la palabra llegan hasta los grandes conglomerados y las opiniones de clases dominantes que son también las poseedoras de la propiedad de los grandes medios de comunicación. De esta manera, las opiniones de los de arriba son socializadas rápida y eficazmente entre los de abajo, inciden en su pensamiento y en su comportamiento social, cultural y político. Las imágenes de la televisión llegan directamente a los diversos sectores y lo hacen durante todo el día y utilizan multilateralmente los fenómenos sociales, políticos, siempre desde el punto de vista de los dominantes. En los últimos tiempos se ha socializado el uso de las redes sociales y esto a lo largo y ancho del planeta a través de estos medios continúa en la ofensiva ideológica de la burguesía, del imperialismo y de la reacción. El desarrollo de la ciencia y de la tecnología, así como la necesidad de acumulación capitalista, están proveyendo de aparatos de comunicación que llegan a millones de seres en todo el planeta. Y el modo de pensar de la burguesía, del individualismo y el pragmatismo. Sin embargo, en cierta medida, también las redes sociales se están convirtiendo en una tribuna para el pensamiento alternativo, en una contraparte de las ideas dominantes.
Nosotros, con estas políticas en la educación, nosotros queremos hacerles notar a ustedes que la escuela reproduce el modo de pensar de los de arriba. Y con esto está organizada toda su extensión para implementar conocimientos y destrezas de los educandos que constituyen una necesidad. Yo les quiero hacer partícipes de cómo nosotros en las políticas educativas en el Ecuador en la educación inicial. Este análisis considera tanto los contextos históricos como los marcos legales que han guiado estas transformaciones, destacando los avances y desafíos en el sistema educativo ecuatoriano. Las políticas de inclusión y diversidad. Tenemos programas especiales, desarrollo de iniciativas para atender a niños con necesidades educativas especiales, educación rural, fortalecimiento de programas educativos en áreas rurales para garantizar el acceso equitativo y un modelo inclusivo, compromiso con un sistema educativo que sea tanto inclusivo como diverso. Tenemos que mejorar el desempeño académico, es decir, una evaluación, una introducción de iniciativas para evaluar el desempeño académico de los estudiantes, un instituto de evaluación educativa, la creación de un organismo dedicado a la evaluación y mejora de la calidad educativa. Tenemos la participación comunitaria en educación como comunidades educativas, promoción de la participación activa de las comunidades en los procesos educativos. La familia, reconocemos el papel importante de la familia como el principal y primero protagonista en el desarrollo de la educación. La colaboración y fomento entre las escuelas, la familia y la comunidad para mejorar la educación. Tenemos la implementación de políticas en los contextos rurales y urbanos marginales. Persisten dificultades en la implementación efectiva de políticas en la educación inicial, en áreas rurales y urbanas marginadas, donde los recursos y la infraestructura pueden ser limitados. Tenemos la implementación de políticas, es decir, la formación docente es importante, ya que asegura que los docentes reciban una formación adecuada para atender una población estudiantil diversa y aplicar las nuevas políticas educativas de manera efectiva. La implementación de un currículo intercultural. Existe la necesidad de desarrollar un currículo que refleje verdaderamente la interculturalidad y sea pertinente para las distintas nacionalidades del país. Es decir, que se busca unas políticas efectivas en la educación inicial del país. Habemos oportunidades y perspectivas de futuro. El futuro de la educación inicial en el Ecuador representa diversas oportunidades. Tenemos integración de tecnologías, innovación en el aula, fortalecimiento de colaboraciones internacionales, el desarrollo de programas de formación continua para educadores, el fomento de la investigación educativa son áreas importantes para el progreso. Y los logros, tenemos el marco legal o fortalecido, participación comunitaria, políticas de inclusión. Y lo que tenemos que seguir buscando para romper las barreras que existen son la implementación en áreas marginales, currículo intercultural, la formación decente que sea adecuada. Y los próximos pasos a seguir es el monitoreo y evaluación continua, innovaciones educativas, adaptación a realidades culturales. Muchas gracias. Con esto yo quisiera terminar la clase de hoy. Nos estaríamos viendo la próxima semana y agradecerles a ustedes por su atención. Muchas gracias.